Hay una situación verdaderamente insostenible. Suenan todas las alarmas en el Banco Central con la venta de dólares día a día del Banco Central, ¿no? Venta de dólares para pago de importaciones, en algunos casos pago de importaciones insumos para la producción, bienes de consumo, las importaciones normales, en algunos casos también adelanto de pago de importaciones de energía para planificar lo que es los requerimientos energéticos en el verano, ¿no? Donde en el gobierno dicen estamos con una baja fuerte del precio del GNL, del gas licuado a nivel internacional, ahí va a haber un ahorro importante y están rezando que pueda terminarse el gasoducto Néstor Kirchner para que pueda ahorrarse todavía más. Pero en este momento es el peor momento desde el punto de vista de la tensión cambiaria, porque el Banco Central lleva vendidos, ya ayer vendió 260 millones de dólares el Banco Central, y lleva vendidos en lo que va de 2023, 2.300 millones de dólares. Es decir, una situación muy difícil de sostener. El Banco Central no puede estar vendiendo 100 millones de dólares por día porque ya no tiene reservas, está en un nivel mínimo. Y empiezan a hacerse especulaciones respecto a cuáles son las reservas netas, las reservas que en este momento quedan en el Banco Central. Además de vender estos 2.300 millones de dólares para atender a las importaciones, el pago de importaciones, y vuelvo a explicar, en medio de un cepo muy fuerte, pero se están pagando las importaciones autorizadas en el último trimestre del año pasado, en octubre, noviembre y diciembre, y lo que se está frenando muy fuerte son las nuevas autorizaciones de importaciones, la CIRA, para adelante, para los próximos meses, porque lo que se autoriza ahora se paga a 60, a 120, a 180 días, según las normativas desde el año pasado del Banco Central, y están viendo, bueno, cuántos dólares van a tener disponibles. De los dólares que tenga disponibles el Banco Central va a depender el nivel de actividad y de precios de esta economía. Si efectivamente no hay nada de dólares en el Banco Central y hay que cerrar brutalmente todas las importaciones del cepo, porque la alternativa es devaluar y eso espiralizaría la inflación, bueno, entonces la economía va a ir a una profunda recesión con inflación muy alta, con inflación de arriba del 100%, ¿no? Y ese es el peor de los escenarios posibles. Pero como les decía, el Banco Central viene vendiendo en lo que va del año 2.300 millones de dólares, pero además pagó en enero a los bonistas privados de la deuda renegociada, los titulares de los globales 30, 35, los nuevos bonos emitidos por el gobierno en agosto de 2020 en la reestructuración de la deuda de Guzmán, 1.030 millones de dólares. Y además le pagó al FMI, porque era parte del cronograma de pagos este año, 3.351 millones de dólares. Le pagó 2.600 millones de dólares de capital al FMI en enero y le pagó otros 695 millones de dólares de intereses en febrero. Entonces uno hace las cuentas entre lo que vendió en el mercado cambiario el Banco Central, 2.300 millones de dólares, más los 1.000 millones que se le pagó a los privados y los 3.300 millones de dólares que se le pagó al propio FMI, y hoy está el Banco Central, hay distintas estimaciones de consultoras privadas, la Fundación de Capital que fundó Martín Redrado acaba de sacar también una estimación que hablan de un nivel mínimo de reserva del Banco Central, que puede estar alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares las reservas reales, netas del Banco Central. Para que sea una idea, en el mes de menor pago de importaciones el año pasado, que fue diciembre, de pago de importaciones, no de autorización, sino de pago, fueron 4.500 millones de dólares. Es decir, que el Banco Central no tiene ni medio mes de importaciones por delante cubierto con las reservas disponibles que tiene en este momento. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, porque entre otras cosas ha caído una bomba atómica sobre la economía argentina, más allá de los desastres y desequilibrios que acumulaba esta economía en los últimos años, que es la sequía, el shock terrible que la sequía implica en la oferta de dólares. Y ante ese escenario hay una discusión muy fuerte de qué rol está jugando el Fondo Monetario. Porque si el fondo hay un momento en el cual tiene que soltar dólares, es cuando las economías sufren un shock o climático o externo, algo que no depende de la política económica local. Y es lo que está sucediendo en la Argentina. Es decir, uno puede decir, bueno, pero estaban haciendo un desastre con la política económica, que iban para un lado, para el otro, que el Timón, que Cristina, que Guzmán, que Batakis, que Massa. Pero hoy las estimaciones es que la Argentina va a tener 20.000 millones de dólares menos de los que se preveía que iba a tener para este año del sector cerealero.
y eso ya está impactando a partir de diciembre y enero con la cosecha de trigo, que fue un desastre, está impactando ahora con la cosecha de maíz y con la cosecha de soja. Y ante eso, fíjense cómo se planta el Fondo Monetario, que no solamente no suelta $1 para la Argentina, sino que obliga a la Argentina a seguir el cronograma de pagos, que son más que los desembolsos que estaban previstos este año con el propio FMI. La noticia es que el gobierno, el Banco Central, postergó los pagos al FMI de esta semana, la placa esta, por 2.700 millones de dólares. Había que pagarle al fondo entre martes y miércoles 2.700 millones de dólares, que ¿cómo va a ser? Son más que las reservas netas que tiene hoy el Banco Central. Lo postergó hasta el 31 de marzo porque a fin de mes se reúne el BOR, el directorio del FMI, y va a aprobar el FMI el desembolso de 5.300 millones de dólares para que más de la mitad se use para pagarle al propio FMI. Pero como en la burocracia de Washington eso se va a reunir recién a fines de marzo y no se hizo antes, la revisión, estamos hablando de las metas de diciembre pasado, que la Argentina cumplió, bueno, hubo que postergar el pago que estaba previsto para esta semana con el Fondo Monetario, algo burocrático. Ahora, lo que no es burocrático, es una cuestión de fondo, es que si la Argentina no consigue fuentes de financiamiento adicional, dólares adicionales, tiene dos alternativas. O una devaluación de su tipo de cambio oficial, que con una inflación del 100% puede llevarte a otro escalón inflacionario e incluso una espiralización, o una recesión muy profunda. Es decir, la Argentina no tiene dólares hoy para sostener un nivel mínimo de actividad económica. Y es lo que estamos viendo en este momento, donde la economía empieza a ir para abajo y empiezan a aparecer reclamos de todo tipo de que no hay dólares para pagar importaciones. Por eso el gobierno está buscando urgentes fondos de organismos multilaterales, que son primitos hermanos lejanos del FMI, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración, el BID, el Banco Mundial. Es decir, la Argentina está pasando la gorra tratando de conseguir dólares donde puede, porque el hermano mayor, que es el FMI, donde efectivamente están los dólares para los momentos de los shocks externos, dice no suelto $1 más con la Argentina y es más, este año me tienen que pagar más de lo que yo les envío para cubrir los vencimientos. Y eso está generando efectivamente una tensión muy grande. Fíjense cómo es el cronograma de desembolsos con el FMI. El cronograma, la Argentina ya le pagó 3.300 millones de dólares entre enero y febrero al Fondo Monetario. Y el fondo recién desembolsa ahora en marzo, vamos a ver el 31 de marzo, si llegan, no llegaron esta semana, tienen que llegar a fin de mes, 5.300 millones de dólares. O sea que con eso estaríamos 2.000 millones de dólares arriba. Ahora, el vencimiento que hay que pagar ahora en marzo, que se postergó esta semana, es 2.700 millones de dólares. Es decir, que ya estamos abajo de nuevo. Y en abril hay que pagarle al FMI otros 2.700 millones de dólares. La Argentina no tiene con qué pagarle. Y en mayo hay que pagarle otros 609 millones de dólares, ¿no? Y recién, a ver la placa siguiente, recién los próximos desembolsos del FMI vienen en junio. En junio viene un desembolso del FMI de 3.900 millones de dólares. Pero en junio ya hay que pagarle 2.700 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la planificación financiera de este año, la Argentina le tenía que pagar al FMI 4.000 millones de dólares más de lo que el fondo le desembolsaba a la Argentina para cubrir los vencimientos. Pero esto tiene que cambiar absolutamente, porque la Argentina tiene un shock externo, va a tener 20.000 millones de dólares menos. Y lo lógico sería, no solamente que no haya que pagarle los 4.000 millones de dólares netos este año al FMI, sino que el Fondo Monetario desembolsara alguna línea de contingencia adicional para evitar en la Argentina dos alternativas que son el peor de los escenarios, no solamente para cualquier gobierno, sino para una sociedad que está con 100% de inflación, niveles de pobreza que van arriba del 40% y una situación muy, pero muy frágil desde el punto de vista de la gobernabilidad, que es o devaluación o recesión, ¿no? Que es lo que está planteando de alguna manera el fondo. El fondo dice, bueno, no tienen los dólares y no tienen los dólares por esto, porque hay un shock de la sequía que significa 21.000 millones de dólares menos, que van a implicar ya un impacto en la actividad económica de 3% de caída. Estas son las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.